Bueno, yo quiero que usted tome las dos manos de esa hermosura que vino con usted de su casa. Esposa, esposo, compañera permanente, hijo, hija, nieto, yerno, nuera. Bueno, eso. Tome de las dos manos, preferiblemente los esposos. Si tienen los hijos ahí, entonces agarren la mano a un hijo o dos hijos. Y los demás, por favor, solamente miren, no agarren. No agarren, no agarren. No agarre lo que no es suyo. No agarre, solamente mire. Y dígale conmigo lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Dígale, entonces estoy en presencia de una hermosura de Dios, de una maravilla de Dios, de una belleza de Dios, de una grandeza de Dios, de un milagro de Dios. Eres tú, dile, te amo en el Señor. Si es su esposa, le da un beso, lo demás, ósculo santo, por favor. Y luego le volvemos a otra, mírela otra vez, diga, te quiero decir algo. Eso, mi fe no está fundada por lo que veo, diga, no es de vista, tampoco por lo que siento, diga, no es emocional, sino por lo que creo. Y yo creo que Jesucristo es el Señor y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Denle un aplauso grande y fuerte. Ayer sanaba, liberaba, hacía milagros. Dígale hoy. Hoy también. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor. ¿Usted cómo es? Alabaré al Señor por siempre. Ese huele pegajoso, ¿sí o no? Huele pegajoso. Imagínense que cuando nosotros estábamos en los primeros pasos, eso era más fuerte en aquel entonces. Y ahora sigue siendo. Bueno, de pronto algunos de mis hijos se acordarán. En aquel entonces, y era fuerte, y ahora sigue siendo fuerte, diga. Alabaré al Señor por siempre. Bueno, hoy estamos en etapa conclusiva. Ya cerramos el capítulo que tiene que ver con viviendo en el Espíritu. Es como la etapa preparatoria. Recuerde, Dios está más interesado en el carácter cristiano que lo demás. A lo que más le interesa es que nosotros crezcamos en fe, en carácter. Es el mayor interés que tiene Dios. A veces la gente se centra más en el protagonismo, en la cosa, y pues, sí, pero no. Dios está interesado en que podamos madurar en la fe. Es bastante doloroso a veces cuando uno pasa los años y parece que tuviera un freno ahí. No estoy diciendo que no sea salvo, no, estoy diciendo es que hay un freno, que no se hace sensible a la voz de Dios y entonces conoce la palabra de Dios, pero no avanza acorde con el conocimiento que tiene de ella. Y estamos hablando ahora después que agotamos toda una faceta larga de las obras de la carne, entramos al ramillete, a los 3 ramilletes que se encuentran en Gálatas capítulo 5, versículo 22, ya arreglaron el otro video. Y hablamos ya del primer ramillete para conectarlo con aquellos que de pronto los días anteriores no vinieron. Y afirmamos que el primer ramillete, por supuesto, tiene que ver con mi relación con Dios. Y que eso es tan bonito, le cuento que yo lo aprendí hace muchos años, hoy en día se amplía más el conocimiento, la experiencia, los días, la ayuda a enriquecer más estos temas. Y qué bueno cuando uno ya se conecta y dice, ve, esto tiene que ver con mi comunión con Dios. Esto del amor, gozo y la paz tiene que ver con mi relación con Dios. Fundamentalmente con eso. ¿Sí estamos acá? Y que entonces experimentamos el amor a Dios, experimentamos el gozo en Dios y la paz en Dios. Eso decíamos en la primera, y de igual manera dice que eso va creciendo. En la medida que crece el amor, también crece el gozo. Y finalmente también crece la paz. Decíamos también que además de eso estaba el segundo ramillete, y es la relación con mi prójimo, con los hermanos, con los extraños, con los que no conocen de Cristo, con ellos. Entonces, para que vea que esa obra es tan maravillosa, Dios no deja nada inconcluso ni incompleto. O sea, primero quiere relación con Él, buena comunión con Él. Después, si tenemos buena comunión con Él, entonces Él prefiere y quiere que tengamos, ¿qué? Buena comunión con los semejantes. Sean hermanos o no sean hermanos en la fe.
Aquí no hace distinción la palabra en cuanto al fruto del Espíritu Santo. O sea, nosotros estamos llamados a tener buena ¿qué? Entonces ahí donde dice que tenemos que ser pacientes, ¿qué más? Eso, y bondadoso con los demás, lo explicamos el domingo pasado. Y hoy finalizamos ya con el último y tercer ramillete, que contiene también 3 virtudes. Esto es tridimensional, 3 arriba, 3 así y 3 hacia adentro. ¿Cómo es? 3 hacia arriba, 3 así y 3 hacia adentro. Ahora vamos a hablar de los hacia adentro, a ver cómo funciona eso en nosotros. Y es mi especial, cierto, condición humana y de creyente de quién soy yo, el ser mío. Y para esto entonces vamos a hablar de esa virtud. Entonces repetimos, entonces el texto dice, más el fruto del Espíritu Santo es, diga es. A mí me encanta esa palabra es. O sea, produce, ¿qué cosa? Gozo, paz, benignidad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí terminamos. Y luego cierra, dice, contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Vamos. O sea, la primera virtud de ese tercer ramillete es la fe. Es la fe. ¿Cómo es? La fe. Esta surge, por supuesto, de la vida o en conexión con el Espíritu Santo de Dios. Mire, cada vez que yo entro a repasar, porque yo vengo ya de una enseñanza, esto ya lo tengo yo bien organizado tiempo atrás, como lo que viene también. O sea, no piense que lo que viene en los días es que, mire que ahí voy a pararme aquí a improvisar cosas. No. Hasta lo que viene en el próximo semestre también está orado y está organizado. Así debe ser. Entonces, en este caso, la palabra fe en la Biblia tiene varias acepciones. En ocasiones se refiere a la confianza que depositamos en alguien o en algo. La Biblia en general, así trabaja la fe. ¿Qué? Una confianza que depositamos en ¿qué? En alguien o en algo. Eso está en la Biblia en cuanto tiene que ver con esto. Pero a veces se usa también para describir características, escuche bien, de alguien de confianza. En este aspecto que tiene que ver con pisti, que es lo que habla de la fe, debe traducirse como confiabilidad. ¿Cómo es? Confiabilidad o fidelidad. Ese es el centro más importante del fruto del Espíritu Santo en cuanto tiene que ver con este texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si tú me pones a mirar el texto y los antecedentes de la fe, lógicamente yo me quedo con el segundo porque es el más acertado, porque tiene que ver con el carácter. ¿Estamos? Tiene que ver con el ser, no con el hacer, sino con el ser. Y en este caso, que la persona sea confiable, sea una persona leal. ¿Me escuché? Que dé seguridad al otro. Entonces, creo que en este tiempo es válido esta aplicación, porque normalmente eso no acontece en el mundo de hoy. Hay una desconfianza en el otro o en nosotros, desconfianza por lo que dicen, por lo que hacen. Esa es la cultura nuestra, ¿no es así? Pero así no debe ser en el reino de los cielos, sino que debemos ser tanto confiables a Dios como también confiables a los demás. ¿Me escuché? Y que esa seguridad siempre esté. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que aunque Israel fue incrédulo y no creyó en Dios, dice que Dios sigue siendo fiel. Y cuando usted lee ese pasaje, creo que está en Romanos capítulo 3, versículo 3, que está hablando de la incredulidad de Israel, es bueno hablar estas cosas, porque es que el pueblo, antes de nosotros formar parte del pueblo de Dios, el pueblo de Dios era Israel. Después dice la Escritura que quitó la pared intermedia que separaba a los gentiles de los israelitas. Y que de los dos formó un solo pueblo, la iglesia del Señor. ¿Estamos acá? Y ellos incluso, en el capítulo número 3, versículo 3 creo, habla de que fueron incrédulos. Dice, muchos fueron incrédulos. Pero al final termina diciendo el apóstol Pablo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, la fuente de la fidelidad siempre va a estar en Dios. Dios siempre será fiel a su palabra. Dios siempre será fiel a su promesa. Y por eso Dios espera también que los descendientes de Él
¿cierto? En su naturaleza espiritual, en este caso la iglesia, los hijos de Dios, también se caracterizan por ser personas fieles y confiables a Dios y también a los demás. ¿Estamos acá? Así que esto no viene como desconectado de que tenemos un Dios que nos falla. No, Dios no nos falla. Somos nosotros que le fallamos a Dios, pero Dios no nos falla. Lo que Dios dijo de nosotros lo va a hacer. ¿Estamos aquí? Eso es. Ahora, en cuanto tiene que ver con mi relación, vea, ninguna iglesia, ningún matrimonio pueden permanecer a menos que exista la fidelidad y exista la lealtad de vida, hablando ya de la iglesia en particular. Así como un matrimonio también, un matrimonio en la medida que comienza, ¿cierto?, a caminar en cosas como esas, se va debilitando por la falta de confianza. ¿Estamos acá? Eso es. Pero también esta palabra fe tiene otro alcance. Y tiene que ver con la capacidad que una persona tiene en cuanto a la seguridad de que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. ¿Estamos aquí? Esa confianza en cuanto a la fidelidad. Entonces nosotros, lógicamente, nos embargamos de esa sensación de que hay un Dios que es fiel, ¿cierto? Y que crecemos más en esa confianza en ese Dios. Y le aseguro que Dios sigue siendo fiel, aunque muchos de nosotros no seamos fieles a Él. ¿Estamos acá? ¿Estamos? Y por último, también esta palabra que tiene que ver con la fe va conectada con la seguridad que cada miembro del cuerpo de Cristo debe tener respecto al logro y la victoria de Él en la cruz del Calvario. No para salvación, quiero decir, los resultados o beneficios de estar en el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Esa confianza debe también estar en nosotros, por supuesto. Ahora, es bueno quizás en esta mañana hacer unas aplicaciones en cuanto mire cómo Dios desea que el ser humano sea fiel a Él. Y hay unas historias bíblicas cortitas y una aplicación también rápida que voy a hacer. La primera tiene que ver con Abraham. Vamos a ver qué dice Dios. Génesis capítulo 18, en cuanto a la fidelidad, capítulo 18, versículos 16 al 19, dice así: y los varones se levantaron de allí. ¿Ya lo pusieron? No. Y los varones se levantaron de allí. ¿Qué más dice? Y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿quién está hablando allí? Espera un momento, vamos por parte, no vamos a correr porque es una aplicación rápida. ¿Quién habla aquí? Dios. ¿Qué dice Dios? Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Siga. Habiendo de ser Abraham una nación grande, ¿qué más? Y fuerte. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pregunta a Dios a sí mismo. No le pregunta a Abraham. Abraham estaba ahí. Estaba preguntando a sí mismo. No está esperando testigos ni nada, sino él mismo se pregunta. Pero luego, ¿qué dice? Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir de Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Está expresando Dios que confiaba en Abraham? ¿Lo escuché? Él está expresando que él confiaba en Abraham. Ahora, quiero hablarte de los dos tiempos. De los dos tiempos de Abraham. El primer tiempo de Abraham hace relación es Josué, en la parte final. Dice, así como nuestros padres adoraban a otros dioses, en la tierra de Ur, hace relación. ¿Quién era Abraham antes? Y yo quiero que tú te pongas en esa condición. ¿Quién eras tú antes? Así como él no creía en Dios. Así como él no tenía en cuenta a Dios. Así como él era un idólatra. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Así era Abraham. Entonces, pero cuando Dios lo llamó, encontró un hombre que caminó con él. Dice, porque él caminó con Dios. Más adelante en Hebreo dice, caminó con Dios. Y aquí Dios está diciendo, espera. Yo debo revelarle a él. Yo debo revelarle a él porque tengo una confianza tanto en él, que él lo que ha escuchado de mí, él se lo va a transmitir con fidelidad a su descendencia.
Dios tenía confianza que Abraham lo iba a hacer. ¿Estamos acá? Para que se dé cuenta entonces cuando a veces hay gente, ay Dios revélame, ay Dios háblame, ay, pero sucede que Dios muchas veces ya te ha hablado y espera de ti es que tú realices la tarea que Dios te encomendó. Espera que lo que has escuchado de Él lo pongas en práctica. Pero cuando no lo hace, ¿qué revelación te va a venir? Si lo mínimo que te pidió no lo hiciste. Lo mínimo que le pidió Dios a Abraham es deja tu casa y lo hizo. Deja tu parentela y lo hizo. ¿Estamos aquí? Deja a los amigos y lo hizo. Y verte una tierra extraña y no le dijo para dónde y lo hizo. ¿Estamos aquí? Aló. Dios confiaba en ¿quién? En Abraham. Y por eso dice, yo no voy a detener, yo le voy a revelar qué es lo que viene aquí en adelante. Le voy a revelar qué voy a hacer. ¿No es bonito con este tiempo Dios también revele? ¿O es que solamente es el Dios del Antiguo Testamento? No, dígale, Dios sigue revelando aún en nuestros días. Pero está esperando hombres y mujeres que Él pueda confiar en ellos. Dígale que lo hay, de que los hay. Ahí está Abraham. ¿Lo puede hacer con nosotros? Recuerde, la fidelidad no viene por esfuerzo tuyo. La fidelidad acorde con el fruto del Espíritu Santo viene por la intervención del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Diga, Él lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer ahora también? Él lo puede hacer. Segundo ejemplo. Moisés. Números capítulo 12, versículos 7 al 8. En cuanto a la fidelidad que tanto escasea en nuestros días. 12, 7 al 8. Dice, no así mi siervo Moisés, siga, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que había unos codiciosos al lado, ¿cierto? María y Aarón comenzaron a cuestionar. Yo tengo otra enseñanza sobre esto, no voy a hablar mucho sobre esta parte, que viene con una secuencia de liderazgo, y por allá por octubre o noviembre será eso. Pero quiero decirte algo, no ahora, pero quiero decirte algo. Lo importante no es el antecedente, lo importante es lo que Dios está certificando. Dios está diciendo, para parafrasearte aquello de fiel en toda mi casa, que un día Dios llamó a Moisés. Y Dios, de una u otra manera, lo que usted ya conoce, que no es el tema de hoy, Él caminó. Pero fue confiable en cuanto tiene que ver con el ejercicio ministerial. Fiel no en la casa de Moisés, sino en la casa de Dios. Fiel en la comisión de Dios. Y Dios da testimonio que fue una persona que tuvo llamado de parte de Dios y Dios confiaba en él. Por eso cada vez que usted lee, y así hizo Moisés conforme Jehová se lo dijo. Cada vez que usted ve un mandato, y así hizo Moisés conforme Jehová se lo dijo. Y así hizo, fidelidad a la palabra de Dios, fiel al comisionamiento, fiel a la tarea. ¿Quién nos dijo? Dios. Dile que está a su lado. ¿Te das cuenta que así se puede? Otra vez, ¿te das cuenta que así se puede? Entonces Dios entonces da testimonio de la fidelidad de Moisés, fiel en la comisión a él. En aquel entonces no teníamos el fruto del Espíritu Santo. En aquel entonces no existía el plan de salvación como está hoy, que se puso a descubierto a través de Jesús, el Hijo de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento dice Dios, ustedes, la iglesia del Señor, no uno en la iglesia del Señor, no dos en la iglesia del Señor, sino que todos en la iglesia del Señor tienen la posibilidad de tener el fruto de la fidelidad. Si aquellos que no lo tenían pudieron, tú no sabes de la riqueza que tiene en el reino de los cielos. El aporte tan grande que ha hecho Dios para nosotros. O sea, no solamente salvarnos, sino que dio las herramientas para poder lograr nosotros también ser fieles a Él y a todas las personas que nos rodean. ¿Me escuché? Jesús. Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió, ¿cómo es? ¿Lo escuché? Diga, porque el que me envió conmigo está.
Diga, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué razón? Porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. ¿Me escuché? Había una fidelidad del Hijo hacia el Padre. Tú no tienes la misma comisión que tuvo Jesús, tú tienes la tuya. Lo importante es que tengas la certeza a qué te envió Dios. Hay gente que así mismo se comisiona. Hay gente que otros los comisionan. No, la certeza que debemos tener para enfrentar la fidelidad es a qué nos comisionó o nos envió Dios. ¿Estamos aquí? Y tiene que ver con ministerio, tiene que ver con dones, tiene que ver con talento, todo eso tiene que ver. Y entonces dice él, el Padre que me envió ha estado siempre conmigo. Porque he sido ¿qué? Fiel. O sea, porque siempre hago lo que le agrada a Él. Había una fidelidad de parte del Hijo hacia el Padre. Hay dos historias interesantes en cuanto a esto que Dios certifica del Hijo. La primera en el bautismo. ¿Se acuerdan? He aquí mi Hijo amado en el cual. Eso. Y la segunda en el monte de la transfiguración. He aquí mi Hijo amado. Pero a él ¿qué? A él hoy lo recomienda. ¿Por qué lo recomienda? Porque era fiel. O sea, el Padre tenía una confianza tan plena en el Hijo que haría tanto la voluntad de Él, y por eso fue a la cruz del Calvario por ti y por mí, por la fidelidad, por la confianza en la comisión que Dios le dio. ¿Aló? Así que tenemos, por un lado, ¿a quién tenemos allá? Allá, Abraham, Antiguo Testamento. ¿Quién más tenemos? Moisés. En el Nuevo Testamento, ¿quién tenemos? A Jesús. Pero hay otro, espérese, hay otro. Pablo. 1 Timoteo capítulo 12, versículo 13. ¿Ya lo encontró? Capítulo 1, versículo 2 y 13. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, la gratitud, no. Bonita la gratitud. ¿A quién le agradece? Al Señor Jesús. Porque me tuvo termine, subraye, por fiel, habiendo sido yo antes blasfemo, ¿qué más? Perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia de incredulidad. ¿Cerramos? ¿Sí cerramos? Vamos, ¿quién era el antes? Igual pasó con Abraham, igual pasó con Moisés. ¿Quién era Pablo antes? Apartado del pueblo de Dios, ¿cierto que sí? Ese era él. Sin embargo, está hablando que Dios vio en él y puso en él el Passover, y él fue el que escribió casualmente viviendo en el Espíritu. Es el mismo que habla aquí, es el mismo. Y usted dice, Dios confió en mí. Lo escuché. Y Dios me confió una tarea. Y les cuento lo siguiente, y fue una tarea que llevó hacia el final. Dios sabe el grado de confiabilidad que hay en nosotros. Así que no tenemos mérito. Él dice, no tengo méritos para esto. No tengo méritos para el llamado. No tengo méritos para el comisionamiento. No tengo méritos para la salvación. Pero sin embargo, cuando Dios me llamó, Él sí esperaba que yo iba a sacar adelante, con ayuda del Espíritu Santo, el ministerio que Él me dio. ¿Me escuché? Lo tuvo por fiel, confió en Él. Desde aquella vez que lo iba en camino a Damasco, desde ahí comenzó. Cuando se le dijo, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí comenzó el grado de obediencia, sumisión, y fue fiel al comisionamiento. Y fue el mismo que habló en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, sobre que el Espíritu Santo produce la fidelidad en el cuerpo de Cristo. Así que no deslinde, no se pare, es la misma doctrina, es la misma teología, es la misma persona, en dos contextos diferentes. ¿Estamos acá? ¿Se puede o no se puede? Diga, si lo hizo con Pablo cuando era Saulo, dile, también lo puede hacer con nosotros.
¿Estamos claros? Y para eso envió Dios al Espíritu Santo de Dios para que produzca en el cuerpo de Cristo la fidelidad. ¿Estamos claros? Él mismo entonces dijo lo siguiente, aquel que aprendió. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dijo lo siguiente: aquel que experimentó de que realmente era algo de confianza, de fidelidad a Dios, que Dios confió en él. Dice así, segunda Timoteo 2, 1, 2, tú pues, hijo mío, está hablando a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, siga, ante muchos testigos, ¿qué tenía que hacer? Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Estamos acá? Lo mismo está haciendo él. Él sabía que Dios había confiado en él. Y entonces le dice a su hijo Timoteo, ve Timoteo, ¿sabes qué? Tú estás de iglesia, estás en la iglesia de Éfeso. Necesito que tengas en cuenta dos elementos fundamentales aquí. Uno, no vayas a poner personas en las cuales tú no puedas confiar. ¿Lo escuché? No vayas a poner personas que no son leales. No lo hagas. ¿Lo escuché? No ponga esas personas. No. Primero deben ser confiables. Primero deben ser leales. Y después ser confiables y leales que estén capacitados. ¿Aló? Porque hay gente que es confiable. Hay gente que es leal, pero no se capacita. ¿Estamos aquí? No, las dos cosas. Que se pueda confiar en ellos, que se le pueda entregar una comisión y la lleven hasta el final, pero también que se capaciten para realizar bien la tarea del Señor. ¿Estamos aquí? ¿Podemos o no podemos? Diga, sí podemos. Bastante ilustración le he traído. Sí podemos. El Espíritu Santo lo va a hacer en la iglesia. Aquellos que no fuimos, sí podemos ser. Porque aquellos que no fueron, pudieron hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, del Dios grande y poderoso de los cielos. ¿Se puede o no se puede? Se puede. O sea, mire del otro lado, no lo mire como una carga. Mírelo como una labor de Dios sobre nosotros. No como una imposición de Dios, no. Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros que sí lo puede y quiere hacerlo. ¿Estamos? Dos. La segunda virtud de este último ramillete, la mansedumbre. Algunos miran los mansos como si fueran débiles de carácter. Así los miran. Pero más bien mírelo como aquellas personas que tienen el poder de controlarse. ¿Cómo es? ¿De qué? De controlarse. Y hay muchas personas que así mismo quieren controlarse o autocontrolarse. Que a veces hay unas disertaciones raras respecto a la palabra de Dios. Es que eso no es lo que está diciendo Dios. Sino que esa capacidad de poderte controlar a ti mismo te la da Dios. ¿Me escuché? ¿Estamos acá? Por eso es un fruto que Dios produce. O sea, no quiere decir que yo tengo que ayudar para que eso se produzca. Yo tengo que creer que el que lo dijo, lo va a hacer. ¿Me escuché? Mansa es una persona que, aunque tenga y ejerza liderazgo, voluntariamente se somete a los demás. Tiene una posición de privilegio, tiene una posición de liderazgo en la iglesia, fuera de la iglesia, pero está dispuesto a unirse a los demás, estar en unidad con los demás. Está dispuesta a ser enseñada. ¿Me escuché? Y no lucha por hacer valer sus derechos. Ese es manso. La enseñabilidad es una característica de un líder cristiano. Hay gente que cree que toda se la sabe. No, hermano. Aquí el único que se la sabe todo es Dios. Pero también puso otras personas que saben, ¿cierto? Para que nos enseñen también, que tienen el don de maestro o tienen el ministerio de maestro. ¿Estamos claros? Pero ¿qué? La sensibilidad de la enseñanza demuestra también la mansedumbre. Porque lo contrario sería orgullo. Como si los demás no tuvieran nada que enseñarle. No, el manso se caracteriza porque es enseñable.
Esto se debe, hay un aspecto que explican los estudiosos de este tema y dice que tiene que ver con que esta palabra la usaban en los tiempos de Pablo para describir algo interesante. Cómo domar un animal salvaje. De ahí viene la palabra mansedumbre. Usted sabe que el animal salvaje es muy difícil. Es muy difícil. No sé si usted ha tenido experiencia en lo que es montarse. No te voy a poner un caballo, te voy a poner un burrito. ¿Hay alguno aquí que se haya montado en un burro que ninguno en la vida lo haya montado? Ah, no, aquí ninguno montó burro. Mejor le fue al Señor Jesús. Mire, cuando el burrito, le voy a poner el burrito, no voy a poner el caballo, porque tengo otro ejemplo del caballo. Cuando uno se monta en un burrito, yo lo expliqué en Semana Santa, cuando uno se monta en un burrito que nadie se ha montado, que nunca le han puesto una soga, mire ese burrito que le llaman pollino, ese coge y hace así, inclina la cabeza y manda la patada, y si tú te le subes te tira a otro lado. ¿Lo escuché? Porque no está domado. Y si es un caballo, peor todavía. ¿Es posible? Es posible. Yo tengo una experiencia de un caballo. Yo viví en Valledupar un par de años. Y en Valledupar, cuando llegué en esa época, imagínense en esa época, que era un adolescente, ya se imaginará cuántos años, ¿sí o no? Los caballos estaban por las calles, los burros estaban por las calles. Y un día se nos dio por... primero comenzamos con los caballos, ahí cuando yo aprendí a diferenciar en qué tipo de burro me podía montar y en tipo de caballo. Una vez me monté un caballo, hermano, y me monto, hermano. Y encima de mí se monta el amigo mío. Y sale ese caballo, hermano, a toda. Y un camión iba al lado y ese caballo a toda. Y nosotros dejamos que hacer y a tierra. Todo esto aparte por aquí me la pelé. Era una aterrizada que pegué impresionante. Él no estaba, ¿qué? No estaba domado. ¿No estaba qué? Domado. Entonces, cuando esto es parte de una ilustración en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Pablo, que decía que era similar a cuando el jinete se montaba sobre un caballo y ese caballo no estaba domado. Pero cuando ya el jinete domaba el caballo, entonces él era sensible a la voz del jinete. En cuanto tiene que ver con la mansedumbre, la parte moral y espiritual, es dejar que el jinete, ¿cuál es el jinete tuyo? Eso, te dome. Dejarlo que él te dome, que él te amance. Porque hay muchos en el reino de los cielos que son tremenditos, ¿no? Oiga, pero bastante tremenditos, que necesitan que Dios se los ensille. Eso es lo que es, que Dios mismo se encarga, aquel rebelde, aquel indomable, a través del Espíritu Santo, deje que el jinete lo monte. Y cuando el jinete lo monte, entonces él sí puede hacerlo manso. Si en el mundo eso es lo que hace el jinete con el caballo indomable, que al final lo convierte en un caballo manso, pero Dios no necesita darte fuete. Él no te va a dar correa, pero sí te digo que te va a montar. Y te va a montar muy bien. Y te va a dominar muy bien. Y te va a controlar muy bien. Hasta que te haga de ti, de una persona mansa. ¿Lo escuché? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Voy a tomar otra vez las dos. Solo que va a ser menos ilustración. Está la hermana Marisa ya disparando su oración. Vamos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Números capítulo 12, versículo 3. Antiguo y Nuevo. Que a veces uno mira esto como una carga tan pesada. No, es que Dios lo va a hacer. ¿Cuánto creen que Dios lo va a hacer? Amén. Dios lo va a hacer. Si queremos vivir en el Espíritu, vea, Dios lo va a hacer. Otra vez volvemos al pasaje pasado. Número 12, versículo 3. Uy, antes yo terminaba ya cuando estaba terminando la botellita. Hay calor, ¿verdad? Uy, calorcito hoy. ¿Qué dice allí? Y aquel varón Moisés, ¿era qué? Era qué, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Quién dijo eso? Imagínense, Dios da testimonio que el Dios aquel que de allá de arriba mira hacia abajo,
Y miró para todas partes, miró hacia el norte. Dijo, no encontré uno manso como Moisés. Miró hasta el sur, dijo, no lo encontré. Miró al este, dijo, tampoco lo encontré. Miró al oeste, tampoco lo encontré. Entonces digo, mejor miro hacia abajo. Aquí está Moisés. ¿Aló? ¿Qué dijo? En toda la tierra. ¿Quién da fe de esto? Así como dio fe de su fidelidad, también dio fe de su mansedumbre. Ahora, escúcheme lo siguiente. Para mí es un consuelo. Por eso yo cada día creo que esto sí es posible. ¿Quién era Moisés antes? Ahí viene el ayayay. ¿Quién era Moisés antes? Diga, el ayayay. Cuando ya le dieron la oportunidad, que estaba en una buena posición, ¿cierto? Y salió los hermanos a ver cómo estaban, tal cosa y lo otro, y quiso entonces tratar de liberar de la esclavitud a través de ¿qué? A través de sus propias fuerzas. ¿Y a quién mató? A un egipcio. De este que habla Dios de él después. Él tenía un carácter fuerte, temperamento indomable, tomaba sus propias decisiones y las ejecutaba. ¿Y mató? ¿Aló? Y después entonces salió el segundo día porque como que le gustó la cosa. Como que le gustó la cosa. Dijo, por ahí es, por ahí es. Ya maté uno, mañana otro. ¿Sí o no? Y cuando salió, sé que le salió la perlita, fue del mismo pueblo de Dios. ¿Ya qué? ¿Piensas hacerlo? Estaban riñendo dos hebreos. Y entonces dice él, ¿por qué peleas con tu hermano? Lo que han leído la Biblia, ¿por qué peleas con tu hermano? ¿Por qué estás altercando con tu hermano? Entonces, ¿vas a hacer conmigo lo mismo que hiciste con el egipcio? Y ahí esto se descubrió. Porque si hay gente que cree que Dios no. No, Dios sí, dígale, Dios sí. Dios sí está atento a los movimientos de nosotros. Él está atento. Y entonces, ¿qué hizo él? Huyó. Y Faraón quiso matarlo. Pero note esto. No solamente queda el grado de lo incontrolable su carácter o temperamento, sino que también cuando llegó a Madián, que la gente solamente habla del primer episodio, pero no habla del segundo episodio. Cuando llegó a Madián, encontró que las hijas de Jetro estaban allí y los pastores no le estaban permitiendo. Y llegó el hombre como berraquito de patio, ¿sí no? Como berraquito de patio en tierra ajena. Y apartó a todo el mundo y le dijo, venga, beban ustedes aunque no sea la hora. Aló, diga por sus propios medios. Este era Moisés. Ahora la pregunta es, ¿cómo eras tú? ¿Me escuché? ¿Cómo eras tú? ¿Cierto? Cada uno de nosotros tiene un antes, tiene un durante y tiene un después. Pero quiero decirte, el Dios que trabajó en Abraham y el Dios que trabajó en Moisés es el mismo Dios que también va a trabajar con nosotros por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. ¿Lo escuché? ¿Qué hizo esto? La cercanía de Moisés con Dios. Hizo esto posible. 2, la fidelidad de Moisés con Dios. 3, la confianza de Moisés en Dios. La obediencia de Moisés en Dios. Y Dios fue trabajando en Moisés. Y luego entonces dijo, aquí está. Para que usted y yo nos demos cuenta que sí Dios puede transformar, por muy fuerte que sea el carácter y el temperamento del ser humano. Él lo va a hacer por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos aquí? Alguien decía lo siguiente, la mansedumbre es una mezcla de fuerza y de gentileza. Dice, cuando tratamos a todos los seres humanos con perfecta cortesía, cortés. Cuando podemos amonestar sin rencor, eso es mansedumbre. Podemos discutir sin intolerancia, es mansedumbre. Podemos confrontar la verdad sin resentimiento, eso es mansedumbre. Podemos enojarnos sin pecar. Podemos ser amables sin ser débiles, eso es mansedumbre. Y el graduado, diga, podemos. Podemos porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Él lo va a hacer. Así que no se ponga a pensar en lo que no es, porque otros tampoco fueron. Póngase a pensar lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros para la gloria de Dios grande y poderoso de los cielos. Pero el mejor modelo de todos en el Nuevo Testamento
Dije que iba a tomar dos. Uno, antiguo, ¿cómo se llamó? Moisés. En el Nuevo Testamento dice así, Mateo 11, 28 en adelante. Yo sé que ustedes saben ese versículo. ¿Cómo es? Venid a mí, trabajados y cargados, ¿y qué más? Y yo os haré descansar. Sigue diciendo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego viene que yo subrayé, aprended. ¿Cómo es? Aprended. Si yo necesito aprender es porque no sé. O sea, solamente aprendemos lo que no sabemos, aprender lo que no sabemos. ¿Qué dice Jesús? ¿Aprended de quién? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siga, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es el Espíritu de Cristo casualmente. ¿Estamos aquí? Nosotros estamos en Cristo. Y es el Espíritu de Dios el único que te puede hacer a ti, a mí, humilde y mansos. ¿Está claro? Por eso por fuera de Jesús no hay fruto del Espíritu Santo. Por fuera de Jesús no hay Espíritu Santo que funcione. Es dentro del cuerpo de Cristo que se mueve el Espíritu Santo de Dios y es a través de él que ese mismo Espíritu te hace de ti y de mí un hombre o una mujer humilde y manso de corazón para la gloria de Dios. Falta uno. Falta uno. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Fe, mansedumbre y templanza. Esa es la que falta. Estoy de acuerdo con muchos que es mejor hablar de dominio propio. Es más pertinente en cuanto tiene que ver con esta palabra. Y tiene que ver con el control personal hacia los deseos de la carne. Recuerde que esto comenzó, que manifiestas son las obras. Y lo que está diciendo es, el fruto es que mire, eso está allá y esto es lo que ofrezco yo. ¿Estamos? Esto es lo que viene de tu naturaleza caída y esto es lo que viene de la nueva naturaleza. ¿Estamos claros? En la naturaleza caída, pues sí, muchos deseos. Es la restricción de manera muy consciente de las pasiones, de los deseos. También tiene que ver con los deseos sexuales, por supuesto, dominio propio. Y la palabra en el tiempo en que se escribió tenía que ver con la disciplina de un atleta. De ahí donde surge esta expresión que tiene que ver con el dominio propio. Después más adelante Pablo le habla a Timoteo sobre la disciplina del atleta. Entonces todo atleta de una u otra manera debe ser disciplinado para poder lograr lo que él se propone, llegar a la meta. ¿Estamos aquí? Y entonces dice en otra parte de la Biblia, ¿se abstiene de qué? De todo, con tal de lograrlo. ¿Estamos acá? ¡Aló! Y entonces mire que es una persona natural. Y de ahí toma Pablo, ¿cierto?, una ilustración que tiene que ver con el dominio propio. Si miren, la naturaleza humana, el ser humano que quiere lograr algo en la vida, ¿qué hace? Se autodisciplina. Entonces, la persona sabe que debe acostarse temprano, sabe que tiene que tener un tiempo de hacer ejercicio, sabe que tiene que no comer todo tipo de alimentos. Y hoy en día está más fácil, ni se necesita ser nutricionista muchas veces porque hay tanta información que lo vuelven a uno loco, ¿sí o no? Y le dice, mira, no coma esto, esta cosa. Y más que todo aquellos que se están preparando para competir. Entonces póngase un ejemplo de Egan. Usted mira ahí, lea la historia de él. La historia de Egan, a ver qué le dice él. Él como deportista, ¿a qué se abstiene? ¿Cierto? Para lograr llegar a donde ha llegado. ¿Cómo logró Lucho Herrera llegar donde llegó? Tiene que ver con la disciplina. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, tomando ese ejemplo del mundo de que el atleta tiene que ser disciplinado, dice, ¿sabes que el Hijo de Dios también tiene que tener un control, tiene que tener un dominio?
Tiene que tener ya no un autocontrol, sino que se deje controlar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos aquí? Claro. Entonces, él no va a hacer esta cosa también. Que aquello dice Dios que no, no, pero hay muchos que aunque digan que no, terminan diciendo que sí, como el capítulo 7 de Romanos. ¿Sí o no? El 7 de Romanos. Pero lo importante es que está el capítulo 8. Y lo importante es que además del capítulo 8 está también Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Ahí existe, que dice que con el Espíritu Santo lo vas a lograr. O sea, el autocontrol que llaman en el mundo, en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, es el control del Espíritu Santo de la vida de aquella persona que nació de nuevo. Aló. Así que de todo. Ahora, ojo, hay personas de pronto que tienen el control de los ojos, sin haber hecho el pacto que hizo aquel siervo de Dios, Job, que dijo: he hecho pacto con mis ojos de no mirar. Hay gente que hace pacto y no los cumple. ¿Estamos aquí? Hay gente que hace pacto con la boca. Es que yo no voy a hablar más de... Y se la pasa hablando mal de todo el mundo. ¿Aló? Y no puede controlar su lengua. Hay gente que no controla sus ojos. Y hay otros que no controlan su lengua. Oiga, y eso peinan a todo el mundo en la casa. Y peinan a todo el mundo en la empresa. Y hablan de todo el mundo. Y en la iglesia hacen lo mismo también. Vea, es que la gente piensa a veces que nosotros que estamos aquí no alcanzamos a discernir cuando una persona es chismosa. Lo sabemos. Yo hasta se lo puedo señalar, no lo voy a hacer, yo se lo puedo señalar. ¿Sí? Hombre, si el Espíritu Santo está con nosotros. Hombre, por favor. Pero tranquilo, si a usted se le va un poquito la lengua, a otro se le va mucho. Si se le va un poquito la lengua, porque dije: uy, Señor, a mí siempre se me está yendo como un poquito la lengua. Se me va de más la lengua siempre. Yo soy candidato, Señor. Yo soy candidato para que el Espíritu Santo produzca dominio propio. ¿En qué? En la lengua. Hay gente que no habla, pero piensa mal de los demás. No le dice a los otros. O sea, no es chismoso, para decir más claro, ¿sí o no? Pero el chisme lo tiene ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. A mí me hace recordar una historia de un hombre que lo pararon en Estados Unidos. Una historia. Un hombre lo pararon en Estados Unidos. Y entonces, lógico, cuando bajaron las ventanas del vehículo, salió un olor a marihuana. Porque todos los que estaban ahí iban era... Y comenzó la policía a buscar, y buscaba allá y buscaba allá. Y abre el maletero y la gaveta y todo, y no encontraron nada. Y cuando ya terminaron de buscar, le dice el policía: es que toda la tengo aquí. ¿Dónde la tiene? Aquí. ¿Estamos acá? Así que hay gente que ¿qué? Necesita control, tranquilo. Ahora te voy a decir, en Eclesiastés dice que no hay un hombre o una mujer que no haya hablado de otro. Ese es propio de la naturaleza humana. Así que no vamos a señalar a A, a B o a C, no, ese es propio de la naturaleza humana. Así que si lo estás pensando, el único que lo sabe que lo estás pensando es... Si lo estás hablando, a quien se lo dice también, eso es. Y si estás mirando, aunque no hagas pacto como Job, hice pacto con mis ojos, él sí sabe que estás mirando lo que no debes. Te pongo un ejemplo. Una vez estábamos reunidos con el apóstol Alfonso Díaz. Y nos estaba contando historia. Y una de esas historias fue la siguiente. Cuando Patricio Siemens, nuestro apóstol, ya estaba un poquito ya entrado en años, él no tenía vehículo. Bogotá no es lo que es Bogotá hoy. ¿Cierto? Transportaba de 3 esquinas, se iba hasta a otras partes en buseta. Y de pronto un día
Patricio se sentó y entró una muchacha muy agradable, muy bonita la muchacha. Y entonces Patricio hizo así. Y cuando estaba haciendo así, se quedó así. Cada vez se le sale la baba. Entonces, ¿sabe qué le dijo el Espíritu Santo de Dios? Patricio, ¿tú qué estás mirando? ¿Me estás escuchando? ¿Sí me estás escuchando? Entonces, mire, es que usted puede hacer pacto con sus ojos, pero ten por seguro que el Espíritu Santo estará interesado que mire lo que realmente conviene. Ojo, dominio propio por la. Dominio propio ya. Dominio propio ya. Ojos y dominio propio del resto del cuerpo. Así que no te mires como un fracasado, y si te miras como un fracasado o como una fracasada, tranquila, que todos somos candidatos para que el Espíritu Santo de Dios produzca dominio propio en aquella área que todavía no está controlando el Espíritu Santo de Dios. ¿Me escuché? ¿Me escuché? A otros no les interesa, ¿cierto? A otros no les interesa. Pero voy a decir, esto es para las personas que están interesadas, Dios lo va a hacer. Y sabe una cosa, contrario a lo que tú pienses, Dios lo va a lograr. Dios lo va a lograr. ¿Cuántos lo creen? Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Eso sí, con base en esta lista de estos 9, podemos decir con seguridad que ellos están interrelacionados y que los 9 son importantes. Que no es que uno es más importante que el otro. Lo importante es revisar la lista. Si escasea el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad o la fe, la mansedumbre o la templanza, ¿cuál me hace falta? Tranquilo, que el mismo Dios que te inició y te ha desarrollado en uno de los ramilletes, el mismo Dios se va a encargar de terminarlas todas. ¿Estamos aquí? Levanta tu mano al cielo, por favor. Eso sí. Levante su mano al cielo, por favor. Solamente quiero que le diga a Dios, hay esperanza. Diga, Señor, hay esperanza. Sabemos que lo que tú dices, tú lo haces. Y esa es la confianza nuestra en tu palabra. Que lo que está escrito y dijiste que harías en nosotros, tú lo vas a hacer. Dile a Dios en esta hora. Si quiere decirle en cuanto tiene que ver con aquellas cosas que no lo ha logrado aún, puede decírselo en esta mañana. Puede decirle a Dios, Señor, en muchos de esos 9, en algunos no califico. No te pongas a contarle tantas cosas a Dios. Pero también dile, uy, Señor, de esos 9, oiga, ya voy avanzando como en 3. Si vas en 4, mucho mejor. Si vas en 6, superior. Si vas en 7, uy, lo estás logrando. Si vas por el 8, dile, Señor, casi. Y si ya llegaste al último, que es el dominio propio, dile, Señor, gracias, porque tú, ojo, el crédito es para Dios, porque tú lo has logrado en mí. Padre, en el nombre de Jesús, hermanos, hermanas, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, y tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Conoces los aciertos y los desaciertos. Habla con Él. Tú lo conoces. Tú lo sabes. Tú sabes dónde le pego al blanco y dónde no le pego. Dile, Dios, pero tengo esperanza porque tengo la seguridad que tú me salvaste y que tú no dejas inconcluso lo que has comenzado. Padre, en el nombre de Jesús,
Dile lo que me falta, aquello que me falta. Mi confianza es que lo voy a lograr por el Espíritu Santo de Dios. Mi esperanza es que no seguiré siendo igual, porque el Espíritu que está en mí, dile así, el Espíritu que está en mí, Él está trabajando en mí. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos. Por eso mandó al Espíritu Santo, al Consolador. No estamos huérfanos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Habla en esta hora. Dile: Señor, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos debilidades, tenemos problemas, tenemos dificultades en algunas áreas, pero otras ya vemos la victoria tuya a partir de la salvación. Dios, en el nombre de Jesús, ponte en las manos de Él en esta hora. Ponte en las manos de Él en esta hora. Aleluya. Vamos. Señor, aquí estoy. Si quieres cantar, levanta la voz. Aleluya. Otra vez. Cuando lo cantaban esta mañana, yo decía: esta es. Dile otra vez. Pone tus manos. Confía en Él. Vamos. Aleluya. Vamos, levanta esas manos al cielo. Él te guía. Él te lleva, Él te lleva. Él va contigo. Vamos, está en ti. Eso. Veo lágrimas en los ojos. Ahí está el Espíritu Santo de Dios ministrando. Ahí está. Vamos. Levanta. Él puede. Vamos, es Él. Díselo, más allá. Aleluya. Vamos. Confía en Él, confía. Eso. Vamos, confía. Otra vez. Ponte en las manos de Él. Él lo va a hacer, Él lo va a lograr. Díselo bien fuerte. Él te va a llevar, Él te lleva y te llevará al lugar de destino. Él lo va a lograr en ti. Dile más. Aleluya. Eso. Qué hermoso. Ahí está Él ministrándote. Ahí está Él. Buena. Ahí está. Él mira tus lágrimas. Él las mira. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Buena. Más.